En este seminario lo que vamos a ver es cómo se trabaja con datos de secuenciación genómica, ¿vale? Entonces, para empezar, para poner un poco en contexto en la línea temporal, pues las diferentes tecnologías que fueron surgiendo para la secuenciación masiva de ADN, primero tenemos las tecnologías de primera generación, que fue con las que se construyó el primer borrador del genoma humano. A partir de 2006 surgieron las tecnologías de segunda generación, también conocidas como Next Generation Sequencing, y de ellas la más conocida, la que se utiliza más de rutina hoy, la que ganó la carrera frente a las otras, fue la tecnología de Illumina, ¿vale? Esta tecnología se caracteriza por tener una tasa de error muy baja, es decir, las lecturas de secuenciación que tenemos generadas por Illumina son muy fiables, pero tienen la restricción de tamaño, ¿vale? Hablamos de lecturas de entre 50 y 500 pares de bases. Y esto en conjunto, las de primera y segunda generación, lo conocemos como short read sequencing, ¿vale? Y a partir del año 2010 surgieron las tecnologías de tercera generación que, bueno, principalmente aparecieron dos empresas en el mercado, que son PacBio y Oxford Nanopore. Estas tecnologías tienen una tasa de error un poco superior a Illumina y por eso hay una coexistencia entre ambas a día de hoy, 2020, pero, pero tienen una ventaja muy importante frente a Illumina, que es su tamaño de lectura, ¿vale? Que puede ir desde 100 kilobases hasta, no sé, una megabase, 3 megabases perfectamente, ¿no? En general, la media de fragmento podemos decir que estaría entre 10-30 kilobases, pero se podrían conseguir hasta lecturas de megabases, ¿vale? Y estas, tanto PacBio como Oxford Nanopore, se conocen como tecnologías de long read sequencing, ¿vale? En este seminario vamos a ver ejemplos datos de tanto de Illumina como de Oxford Nanopore, ¿vale? Que es con lo que trabajamos en el laboratorio. Y os voy a enseñar diferentes tipos de mutaciones y a explicar un poco, podréis verlo ya vosotros, por qué una tecnología es más adecuada para, dependiendo de qué tipo de variante, deberíamos utilizar una tecnología o la otra, ¿vale? Respecto a cómo se producen estas lecturas que vamos a ver, estos datos con los que vamos a trabajar ahora, os dejo aquí dos tutoriales en los que se explica cómo se generan estos datos y en qué se basa la tecnología de cada una de las compañías. Yo creo que es bastante interesante para haceros una idea de qué es la secuenciación en sí misma y las diferentes tecnologías que están en el mercado. Vale, entonces ahora lo que os voy a enseñar va a ser con un en el laboratorio vamos a ver diferentes tipos de mutaciones. Vale, vamos a empezar por una mutación puntual en TP53. Esta mutación es una missense variant, es decir, un cambio nucleotídico va a llevar a un cambio aminoácidico, ¿vale? Y luego vamos a ver si se predice que este cambio aminoácidico tiene un efecto deleterio en la función del supresor tumoral. Entonces, primero, ¿cómo se vería? Vamos a ver primero cómo haríamos para abrir el navegador, luego el programa del IGB, cómo cargamos las tracks de secuenciación y cómo podemos visualizar, cuáles son las opciones de visualización que tenemos, ¿vale? Entonces, esto es el portal de usuario del CESGA, que es el Centro de Supercomputación de Galicia. En realidad, la secuenciación masiva tiene un gran peso computacional. Necesitas, tanto para alinear como para hacer la llamada de variantes, para encontrar estas variantes que os voy a enseñar, necesitamos muchos recursos, tanto de almacenamiento como de cálculo de computación, ¿vale? Entonces, aquí se te crean escritorios virtuales y bueno, lo que tenemos que hacer primero es abrir, cargar el programa, ¿vale? Entonces así le estaríamos diciendo que nos carga IGB y una vez que estemos dentro de la IGB os explico cómo funcionan los genomas, cargar las tracks, visualización. Vale, entonces aquí vemos primero, tenemos que fijarnos en qué genoma estamos, en qué genoma de referencia. En este caso es el humano y el assembly es el HG19, ¿vale? El ensamblado.
aquí podemos venir y cargar un genoma y, por ejemplo, siempre, ahora hablando ya específicamente de genómica del cáncer, lo que hacemos es secuenciar el tumor y secuenciar, pues por ejemplo, la sangre, es lo que se utiliza, el tejido que más se utiliza, que vendría a ser el control, el match normal, ¿vale? Entonces lo que hacemos teniendo un tejido sano y un tejido enfermo del mismo paciente es decir, vale, así nos permite descartar toda la variación germinal que tiene ese paciente, ese individuo y que nos hace a cada uno diferente y saber cuáles son todas las mutaciones adicionales que ocurrieron durante el desarrollo de ese individuo, que son somáticas y que pueden ser con una probabilidad mayor drivers, es lo que le llamamos drivers del proceso oncogénico, ¿no? Entonces ahí habríamos cargado el tumor y aquí vamos a cargar el normal, el match normal, ¿vale? Y por ejemplo ahora si vamos a nos acercamos a cualquier parte del genoma, por ejemplo el cromosoma 4 en el brazo largo en estas coordenadas, así es como lucen, vemos cómo lucen las lecturas de Illumina, ¿vale? Y tenemos diferentes tipos de visualización, por ejemplo, así podríamos verlo por parejas. Entonces aquí veríamos, mirad, aquí tenemos, por ejemplo, esta lectura, tenemos la lectura 1 y su pareja, que sería esta, y esto, si nos fijamos y clicamos encima, vemos que la lectura 1 se leen 151 pares de bases por cada extremo y que el tamaño de inserto es de 446, ¿no? Antes hablábamos que el tamaño de inserto podía variar en Illumina. En general, las librerías que empleamos en el laboratorio suelen rondar entre los 400-500 pares de bases de tamaño de inserto. Entonces, si nos marca, por ejemplo, ¿por qué esta read de aquí está así de colores? Si me pongo encima no me deja verla, pero bueno, veis que esa read tiene lo que llamamos un clipping, ¿vale? Que es que lo que está pasando ahí es que no machea contra el genoma de referencia. O sea, esto sí que es parecido. No sé. Esto, bueno, la región gris es porque el color eh, eh, sí, el color gris significa que esa secuencia es completamente igual al genoma de referencia y cuando tenemos algún mismatch o muchos mismatches seguidos, nos lo pinta de diferentes colores que se corresponden con las bases nucleotídicas, con las diferentes bases, ¿no? Entonces, si nos acercamos más, podríamos ver la secuencia de esta read, ¿vale? Como solo tenemos una, podría ser una variante subclonal o podría ser un error de secuenciación, ¿vale? No lo podríamos decir a esta cobertura. ¿Qué es la cobertura? La cobertura es el número de reads. Y aquí vemos esto, es la track del el count del número de reads que hay en cada región. Vale, una vez que sabemos más o menos cómo funciona, luego me podéis preguntar también por qué estas reads están coloreadas de diferente manera. Bueno, esto ocurre porque, porque su mate, su compañero, está mapeando en otra región del genoma. Y si nos ponemos aquí, vemos que el mate, que es el compañero, mapea en el cromosoma 15 en la posición pues 83 megabases. Y esto puede que sea una variante, de nuevo, puede ser una variante subclonal o puede ser un error de secuenciación. En la preparación de la librería a veces hay errores. Entonces, ¿cómo detectamos nosotros las variantes? Bueno, pues lo primero que tenemos que buscar es que haya un número mínimo de reads que soporten, apoyen esa variante. Vale, antes de pasar ya a detectar las variantes, os voy a enseñar también, esto es importante, como habéis visto en la teoría, el genoma humano, el 45% del genoma humano está hecho de regiones repetitivas, ¿vale? Elementos móviles, regiones centroméricas, teloméricas, ¿vale? Entonces lo que hacemos es cargar este tipo de tracks, ¿vale? Este track es de repeat masker y lo que nos anota aquí nos enseña si hay una región repetitiva anotada y en qué dirección está, qué orientación tiene esta secuencia y bueno, y nos pone el nombre. Y por ejemplo, ALU es un tipo de elemento móvil
Y bueno, esto se refiere a la subfamilia de cada elemento móvil que encontramos. Y para que os hagáis una idea de lo abundantes que son en el genoma, podéis ver aquí, por ejemplo, aquí tendríamos un line1 que son los line1 son los retrotransposones que hasta el momento se han descrito como los que son capaces de producir mayor número de inserciones en el genoma, en los genomas tumorales, y además es el único elemento en el genoma humano que codifica para todas las proteínas necesarias para movilizarse, ¿de acuerdo? Entonces sí que son bastante importantes a la hora de analizar un genoma tumoral. Tenemos que tener en cuenta su actividad. ¿Y esto qué significa? Que haya tantas regiones repetitivas e iguales, esto se relaciona con la limitación del tamaño de lectura de Illumina. Illumina, por su pequeño tamaño de 150 pares de bases de lectura, no nos permite distinguir este MSTA de otro que haya aparecido por el genoma. Entonces a veces es difícil resolver, teniendo en cuenta resolver pues ciertos reordenamientos o cambios, alteraciones en el copy number, porque no somos capaces de ver regiones amplias y el ensamblaje es difícil debido a estas regiones repetitivas. ¿Vale? Bien, ahora vamos a pasar a los diferentes tipos de variantes que os quería enseñar como ejemplos, ¿vale? La point mutation de la que hablábamos antes, mutación puntual. Si cogemos estas coordenadas y las pongamos aquí, en realidad ya está localizado, pero se haría así. Introducimos las coordenadas y vemos, esta es la mutación, este es el genoma normal, este es el genoma tumoral, aquí vemos que está anotado TP53 y vemos que hay una mutación que está aproximadamente en el 50% de las reads, que puede conllevar, y bueno, en la anotación nos dice que acarrea un cambio aminoácidico. Entonces ahora lo que podríamos hacer es, por ejemplo, si queréis verlo, uno de los criterios que se utiliza para definir que una variante es propiamente una variante y no es un error de secuenciación es ver que está, por ejemplo, en las dos strands, ¿vale? En las dos cadenas del ADN. Y entonces ahora aquí lo que he hecho es agruparlo por read strand. Vale, vemos aquí la línea, entonces esto es la strand positiva y esto es la strand negativa y vemos que tenemos lecturas que llevan la variante en ambas cadenas. También como la tenemos en un porcentaje del 50%, podríamos decir, o sea, que con una alta probabilidad esta variante es real. Vale, si ahora cogemos, una vez que detectamos el cambio nucleotídico, tenemos que anotar. El procedimiento es el siguiente en el análisis, ¿vale? Primero generamos los datos, luego alineamos contra el genoma de referencia, luego hacemos la llamada de variantes y se detectan todos los cambios nucleotídicos. Y luego el siguiente paso es la anotación, que es saber si algún cambio nucleotídico ocurre en una región génica y esa región génica y ese cambio nucleotídico si se predice que tenga un impacto en la proteína. De acuerdo, entonces, para eso podemos utilizar BEP, por ejemplo, y lo que he hecho es introducir la variante que nosotros descubrimos de mutación puntual y entonces esto nos la anota como una missense variant en el gen TP53, nos dice el código del gen, el tránscrito. Por eso hay varias entradas con la misma variante. Esto es todo en la misma posición nucleotídica, pero se anotan diferentes tránscritos, ¿vale? En general siempre nos quedamos con el canónico. Y nos dice, bueno, pues que sí que es codificada en la proteína, dónde se encuentra en el cDNA, en el CDS, en la proteína, qué cambio aminoácidico ocurre y cuáles son los codones que se intercambian. Y ahora esta es la parte importante, que es la predicción clínica o la predicción de impacto en la proteína. Y vemos que aquí este indicador nos predice que esta variante que hemos detectado en el tumor es deleteria y que, bueno, y este otro cambian la nomenclatura que utilizan, pero bueno, al final viene a decir que es deleteria también y con una alta probabilidad. Y aquí vemos también en la clínica, en la significación clínica, que es patogénica o likely pathogenic. Vale. Entonces,
de aquí saber que BEP, por ejemplo, ese BEP viene de Variant Effect Predictor y se utiliza para anotar las variantes, es una de las herramientas más utilizadas para anotar las variantes que se detectan en los datos de secuenciación masiva y darle un significado, ¿vale? Entonces, esta mutación podemos decir que es potencialmente un driver del tumor, del proceso tumorogénico. Luego aquí tenemos otra variante que también es potencialmente un driver del tumor, en el que es una variante estructural y lo que se produce es una deleción de un supresor tumoral que se llama FAT1, ¿vale? Además, el paciente que os estoy mostrando es un paciente de cabeza y cuello, de cáncer de cabeza y cuello, y FAT1 es uno de los supresores tumorales más importantes en cabeza y cuello. Entonces, vamos a ver cómo se ve esta variante, cómo la veríamos a la IGV. Y vale. Entonces aquí vemos que está anotado el gen, aquí podéis también observar cuán numerosas son las anotaciones de regiones repetitivas en el genoma y ahora veis que en el normal sí que hay lecturas y hay una cobertura y en cambio en la TRAC del genoma tumoral no hay ninguna lectura o bueno, hay lecturas muy escasas que corresponden con regiones repetitivas en las que se mapea por error en ese sitio. Si hacemos zoom out, aquí vemos que ya aparecen las lecturas y vemos perfectamente cómo ocurre la deleción. Y estas líneas que vemos por aquí vienen a ser las parejas de... Quiere decir que la lectura 1 está de este lado, la lectura 2 está de este lado y el tamaño de inserto es mucho mayor al esperado a la hora de mapear. Pero como nosotros sabíamos cuál era el tamaño de nuestra librería, podemos usar este criterio, y de hecho es el más usado para detectar variantes estructurales, es tú sabes cuál es el tamaño de inserto esperado de tu librería y todo lo que salga de ahí que sea mayor o menor quiere decir que ha habido una inserción o una deleción. Y si nos acercamos a los extremos, a los boundaries de la deleción, vamos a ver que hay estas lecturas, veis aquí, esto es lo que se conoce como clipping, ¿vale? Y son las lecturas, en realidad esta read, esta lectura, si la... Mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente, veis que le he dado a Black, esto es hacer un alineamiento y vemos que parte de la lectura alinea al cromosoma 4 y parte de la lectura, os lo voy a enseñar mejor aquí, va a alinear, que ahora lo vamos a ver aquí abajo, ¿vale? ¿Veis cómo parte de la lectura alinea en este extremo de la deleción y la otra parte de la lectura alinea a este extremo de la deleción? ¿De acuerdo? Entonces la read se parte y estos son patrones. Lo que hacemos en bioinformática es buscar estos patrones para describir estas variantes. A nivel computacional es complejo, pero bueno, una vez que las tenemos, la interpretación es bastante fácil, ¿no? Si vemos que se ha deleccionado medio gen de un supresor tumoral importante en este tipo de cáncer, podemos decir con un nivel de confianza alto que este evento ha debido tener una repercusión en el proceso tumoral, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de variantes? Vale, las variantes de copia, de número de copia. Es lo que llamamos copy number alterations o copy number changes. Y aquí os he puesto un plot, un gráfico, en el que se muestra los cambios de copia que ocurren en un genoma tumoral, que es en el que os estoy enseñando ahora. En realidad estos todos los cambios que hemos descrito en este genoma, ¿no? Entonces, en el eje de las Y tenéis el número de copias, en el eje de las X están los cromosomas, los diferentes cromosomas, y luego en verde tenéis el número, indica la copia A, una copia paterna, y el rojo indica la copia B o copia paterno-materna, ¿no? Una de las copias parentales. Entonces, lo que esperaríamos de un genoma diploide sería una situación como esta que vemos aquí, en el que tenemos una copia de cada una de las copias parentales. Pero en cambio podéis ver que en la mayoría del genoma
se han perdido copias, se han ganado, se han producido ciclos de amplificación. Por ejemplo, en esta región en la que se ha amplificado mucho una pequeña parte, si aquí tuviésemos, y puede ser que haya, y que, o sea, que sí que exista ahí, haya un oncogen que haya sido amplificado y que se haya seleccionado en el tumor porque era beneficioso para él, ¿no? Entonces esto es lo que significa, lo que podría significar esta amplificación en serie. Luego, por ejemplo, también puede ocurrir, como vemos aquí, que se ha perdido esta pequeña línea roja y la verde, es que esa pequeña región se ha perdido completamente y no hay copia. Aquí hay otra parecida. Y bueno, esto es como para que os hagáis una idea de lo reordenado que puede estar un genoma tumoral. Entonces vamos a ver cómo se ve un cambio de copy number en, en el IGV, ¿vale? Viendo los datos. Vale, lo primero que vemos es que la región es muy amplia como para poder ser vista en el IGV, no tiene la capacidad de cargar todas las reads, todas las lecturas que se encuentran en esta región, ¿no? Entonces vamos a ir primero a un extremo y luego os voy a enseñar el otro. Habéis visto aquí, habéis visto la diferencia, ¿no? Vale. Aquí podéis ver primero la muesca en la cobertura, esta pequeña muesca. En realidad esto es una región de copia 3, ha habido una ganancia de copia. Aquí se ha perdido y se ha mantenido la copia 2. Y además, por esto, veis que aquí el SNP que se ve en esta posición, en realidad en el paciente tendríamos mitad, pues el padre o la madre pasó una C a la descendencia y la otra parte de la pareja pasó una T a la descendencia. Y que aquí se ha perdido. Entonces aquí tenemos, la situación es que tenemos 3 copias aquí, no sabemos si paternas o maternas, y aquí tenemos 2 copias, pero solo de uno de los progenitores, ¿de acuerdo? Veis que cambia la frecuencia del SNP, del polimorfismo. Vale, y además volvemos a ver este patrón de reads de clipping, que era lo que decíamos antes, donde no concuerda la secuencia con el genoma de referencia, y esto quiere decir, esto probablemente, o sea, si hiciésemos como antes, mapearía alinearía en el otro extremo de la alteración de copy number. Y vamos a ver, aquí era lo que os decía antes, ¿vale? Ahora hemos visto este extremo, ahora vamos a ir a ver este extremo, ¿vale? Entonces, hacemos así. Y volvemos a ver el patrón en la muesca en la cobertura. Se baja el número de lecturas y además vemos este patrón característico de clipping de cuando ha habido un reordenamiento. Bueno, pues entonces así sería como se vería un cambio de copy number. Se produce primero, se buscan 2 tipos de patrones para describir estas mutaciones. Uno, un cambio en la cobertura, que no siempre tiene por qué ser así, porque puede ser recíproco el cambio, balanceado. Y el otro patrón que se busca es el cambio en la frecuencia de polimorfismos, de SNPs, ¿vale? Que es el que os enseñé antes. Por último, os voy a enseñar un ejemplo de un reordenamiento mediado por un retrotransposón. El principal objetivo es que veáis por qué son tan útiles las lecturas largas, la tecnología de tercera generación, es que nos permite saltar estos extremos, como podemos leer cientos de bases, podemos saltar de un extremo a otro del reordenamiento, de la variación estructural o del reordenamiento, podemos llamarlo, son sinónimos, y podemos identificar regiones repetitivas secuencias repetitivas, como puede ser un línea 1, mediando una translocación, que es lo que vemos en este gráfico. En este gráfico, en el eje de la SIS, vemos una lectura, son las coordenadas de una sola lectura de Oxford Nanopore.
y en este caso pues mide 34 kilobases. Y aquí tenemos la anotación. Entonces vemos que primero la RIT va al cromosoma 2, luego hay un puente de un elemento line 1, de una movilización de un elemento line 1, que empalma con un cromosoma, con un fragmento del cromosoma 8. Y entonces está mediando una translocación entre dos cromosomas diferentes. Vale, entonces os voy a explicar cómo vemos esto con long reads, cómo nos ayuda a identificar este tipo de patrones y cómo es muy diferente. Entonces, para eso aquí he cargado, es el mismo paciente que antes, este es el tumor secuenciado por Illumina, el normal, la sangre del mismo paciente secuenciado por Illumina, y aquí el tumor y el normal secuenciados por Oxford Nano, por long reads, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿cuáles son las diferencias ya a simple vista? Ay, no he cogido bien. Ah, sí, sí. A ver. Vale, vamos. Ahora, vale, entonces, a simple vista primero veis que hay muchísima diferencia entre el tamaño de las reads y la disposición. Estas se secuencian, en realidad de los fragmentos se secuencian los dos extremos, tenemos la orientación de las dos lecturas, se hace lectura a pares, y en cambio en esta solo se lee una read en una dirección, no hay esta horizontalidad, direccionalidad. Y además vemos que sí que hay muchos más errores de secuenciación en las lecturas de Oxford Nanopore, ¿vale? Estos son indels, que es que se produce pues una delección, o las inserciones ahora mismo las tengo bloqueadas para que no aparezcan, para que no haya ruido y lo veáis más claro, pero bueno, así es como se vería, ¿vale? Entonces aquí hay descrita, justo aquí, este es el punto de corte, es donde está el retrotransposón, esto sería el cromosoma 2. Ahora saltaríamos a la secuencia del retrotransposón y al otro lado, al final de la red, tendríamos la secuencia del cromosoma 8, ¿vale? Entonces, ¿cómo identificamos este tipo de patrones? Vale. Lo primero que quiero que veáis es por qué es difícil describir estos patrones con Illumina. Veis que en Illumina estas reads que son de colores nos estarían indicando que ahí podría haber un reordenamiento, el clipping también, estas reads de clipping, en realidad si hiciésemos un alineamiento, un BLAT, podríamos ver que esta secuencia se corresponde con un line 1, pero es mucho más difícil describir estos patrones, ¿vale? Si le damos aquí a ir al mate de esta read que está de color, os quiero mostrar por qué están de colores y por qué cada una tiene un color diferente, ¿de acuerdo? Entonces, si fuésemos al compañero de esa read, ahora vamos a ver, ¿veis? Hay un line 1 anotado en esta región. Si vamos al compañero de esta read, por ejemplo, veremos que hay otro line 1 anotado. Exactamente. Son de diferentes subfamilias, pero son line 1. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que cada uno está yendo a un cromosoma diferente porque los line 1, secuencias iguales de este elemento, se encuentran esparcidas por todo el genoma. Entonces al final lo que ocurre es que cuando tú alineas no sabes a qué line 1 se corresponde y entonces por eso tiene este patrón característico, voy a borrar la selección, tiene este patrón característico de reads de diferentes colores que todas van a un line 1 pero en diferentes cromosomas, ¿vale? El color significa un cromosoma diferente, por ejemplo este, pues su compañero está alineado en el cromosoma 11, su compañero está alineado en el cromosoma 3. Y si fuésemos de esas regiones, veríamos que siempre hay anotado un line 1. Entonces así es como buscamos el patrón, pero es muy difícil hacerlo con este número de reads porque el apoyo es muy bajo y nunca sabemos que aquí hay un line 1, pero no sabemos lo que hay al otro lado, no sabemos cómo unir los dos cromosomas. Ahora mismo,
con long reads os voy a demostrar que aquí hay un line 1 y luego se conecta con una secuencia del cromosoma 8, pero con short reads Illumina no podríamos decir que hay al otro lado. Sabemos que hay un line 1, pero no sabemos qué viene después. Entonces, ¿cómo hacemos para describir este tipo de variantes estructurales usando long reads? Bueno, pues entonces, por ejemplo, podemos venir aquí, copiamos la secuencia de una de estas reads y lo que vamos a hacer es un BLAT. A ver, ya lo he corrido para tenerlo. Bueno, esto es BLAT, es un buscador genómico, un mapeador genómico. Tenemos que asegurarnos que es pues la especie, el assembly que utilizamos y nada, le damos a Submit. Y lo que nos va a dar como resultado, tarda un poquito, es esto. Por ejemplo, esta misma red, vemos aquí el score que le da al alineamiento. Y luego de la secuencia que yo le he introducido, que eran 32 kilobases, o sea, 32.000 bases frente a las 500 de Illumina, para que os hagáis una idea, y vemos que nos alinea de la base 1000 a la 18.000, nos alinean el cromosoma 2 en la strand positiva y en estas coordenadas genómicas. Luego vemos que mi misma lectura de la coordenada 19.000 a la 32.000 va al cromosoma 8. Y luego observamos que de la 17.000 a la 18.000 tiene múltiples alineamientos a diferentes cromosomas. Esto todo son probablemente secuencias de línea 1 anotadas en diferentes regiones del genoma, lo que os explicaba antes con la track de regiones repetitivas. Vale, entonces, por ejemplo, si entrásemos aquí, veremos que va a haber un línea 1 anotado. Efectivamente, en esta región, esto es el Genome Browser, supongo que ya lo conocéis, en esta región hay un línea 1 anotado y por lo tanto hay una correspondencia, una identidad de secuencia. Y así podríamos describir el último ejemplo de mutación que os enseño. Y podéis ver que sería muy difícil describirlo con Illumina, no podríamos resolverlo, pero que las reads la secuenciación de reads largas nos permite resolverlo con cierta facilidad. El problema de las reads largas y por lo que todavía coexisten ambas tecnologías de ambas generaciones es porque, el precio, que todavía sigue siendo más barato producir la misma cantidad de datos con Illumina que con Nanopore, Oxford Nanopore, y por otro lado que la tasa de error es más alta con Oxford Nanopore, por ejemplo. Entonces, si estuviésemos interesados en describir mutaciones puntuales como la que vimos que afectaba a TP53, es más útil tener secuenciación de Illumina, pero por el contrario, si queremos describir reordenamientos, alteraciones a gran escala, translocaciones, deleciones y sobre todo reordenamientos mediados por secuencias repetitivas que no son de copia única, son muy útiles las reads de secuenciación larga. Vale, nada, pues con esto lo dejamos aquí. Si tenéis cualquier duda me podéis escribir al correo.